Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hacer una clase lo más entretenida posible en PowerPoint para que puedan entender qué es la taxonomía. Bueno, el objetivo de hoy es explicar, basándose en evidencias, que la clasificación de la diversidad de organismos se construye a través del tiempo sobre la base de criterios taxonómicos que permiten organizarlos en grupos y subgrupos. Para empezar, vamos a ir a la página 48 y 49 del texto y vamos a leer el propósito del tema. Mejor dicho, ustedes van a leer el propósito del tema. Para eso les recomiendo también que vean un link, un video, Historia de la taxonomía, que les va a quedar mucho más claro en cuál es el tema que vamos a estudiar hoy. Y también les pido que desarrollen el recuerda lo que sabes del texto para iniciar esta clase y exploremos. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la taxonomía. Y se dice que la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos. Es decir, clasificamos todos los miles de millones de organismos que existen en el planeta Tierra a través de la taxonomía. Bueno, hay una breve historia que yo se las voy a contar ahora, pero que también está en el video, que ustedes pueden ver en extenso. Comienza en el siglo IV a.C. con Aristóteles y que se basó en las características como la complejidad de las estructuras corporales de los organismos, el modo de gestación y la locomoción. En forma muy rudimentaria, obviamente porque estamos hablando del siglo IV a.C. Bueno, el clasificador, ¿no es cierto?, o el padre de la clasificación, se considera Carlos Linneo en el siglo XVIII, y de una serie de categorías dispuestas jerárquicamente, y propuso una nomenclatura binominal que consiste en designar con dos nombres a cada tipo de organismos. El primer nombre corresponde al género y el segundo a la especie. En el texto, página 50, ustedes encuentran un ejercicio donde van a subrayar con azul el género y con rojo la especie en el nombre de cada organismo de esta imagen. Bueno, en la página 50 del texto existe una lámina, ¿no es cierto?, con muchos organismos y se va a realizar una clasificación taxonómica de las especies que aparecen en esta página. Bueno, aquí en esta página nos estamos viendo la taxonomía como ejemplo de la gallina y del pato. En el caso de la gallina tenemos el reino, subreino, filo, subfilo, clase, orden, familia, género y especie. Si ustedes se fijan, hay una tabla donde a cada una de las divisiones o clasificaciones realizadas se llevan un nombre, ¿ya? Que eso está estudiado y está en un lenguaje en latín. Lo mismo ocurre con el pato, también existe la tabla esta, donde están cada una de las categorías de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo más simple, a lo más complejo, hasta llegar al reino. Bueno, también les presento aquí una actividad. Un científico naturalista viaja alrededor del mundo con el fin de conocer la biodiversidad. En cada lugar hace bosquejos de los diferentes organismos y anota características anatómicas de ellos. Aquí tenemos todos los organismos que él encontró en su estudio al recorrer, ¿no es cierto?, las diversas partes, y hay que ayudarlo a clasificar todo este tipo de organismos. ¿Podríamos ayudar al científico? Si ustedes se fijan, hay muchos tipos de organismos de todos los reinos. Entonces, ¿podemos o no podemos organizar estos organismos? Hay que ordenarlos. La pregunta es, ¿cómo clasificarías tú estos organismos? ¿De acuerdo a qué?
Ahí los tenemos nuevamente y ustedes van a hacer ese ejercicio, van a tratar de organizar estos organismos en clases, subclases, ¿de acuerdo a qué? De lo más macro a lo más micro. A continuación observan la siguiente agrupación realizada por el científico. Si ustedes se fijan, hay una característica que podríamos definir para poder clasificar estos organismos, ¿ya? Ustedes lo van a observar esto y van a tratar de hacer una clasificación simple, básica de estos organismos. La pregunta es, ¿creen que estos animales deben estar en el mismo grupo de clasificación? A. Y B, ¿qué criterios usarías para clasificarlo? Estas son preguntas de tarea que ustedes van a tener que responder. Aparece una fotografía de diversos microorganismos, ¿no es cierto? Porque también los organismos se clasifican desde lo más micro a lo más macro. ¿Por qué es importante clasificar a los seres vivos? Sabemos que actualmente incluso se encuentran organismos que no estaban clasificados, se descubren. No hace mucho en la Antártida se encontró unos tipos de bacterias que no existían en las clasificaciones y por lo tanto hay que ubicarlos en alguna categoría. Bueno, lo primero, los beneficios nos permite identificar y estudiar a los seres vivos. Otra característica importante también que la taxonomía nos entrega es aprender sobre la biodiversidad del planeta, conocer el estado de conservación de las especies, si están en peligro de extinción, ¿no es cierto?, o están extinguidas realmente. Establecer relaciones de parentesco entre los seres vivos. Todas estas son importancias. ¿Por qué es importante clasificarlos? Bueno, la taxonomía es la ciencia que se ocupa de este orden. Bueno, tenemos los criterios, ¿ya? Hay muchos tipos de criterios. Por ejemplo, tenemos el carácter ecológico, o sea, el hábitat donde se encuentra la especie, desde el punto de vista del carácter molecular, carácter morfológico, fisiológico, citológico, ¿ya? Todas estas nos permiten hacer una clasificación de los organismos. Los reinos. Existen, ¿no es cierto?, 5 reinos hasta el momento conocidos y desde el más pequeño al más grande, ¿no es cierto?, tenemos el mónera, protistas, fungi, vegetal y animal, que son los que más conocemos nosotros. Aquí aparece una lámina también, donde aparecen los reinos, ¿ya?, con más didáctica. Bueno, el reino monera, que es el menos conocido, son organismos unicelulares, células procariotas y son las bacterias. El reino protista, que son organismos unicelulares y existen también pluricelulares, células eucariontas, protozoos y algas. El reino fungi son organismos pluricelulares, son células eucariotas, son los hongos, mohos y setas. Tenemos también el reino vegetal, son organismos pluricelulares, células eucariota vegetal, biofita, ejemplos aquí tenemos, ¿no es cierto?, de tipos de plantas. Reino animal, organismos pluricelulares, células eucariota o eucariontas también se conocen así. Animal, vertebrados e invertebrados. Bueno, las categorías taxonómicas las tenemos ya, ¿no es cierto?, algo estudiadas. Tenemos, ¿no es cierto?, la especie y tenemos el género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio, ¿ya? Entonces, desde lo micro a lo macro, a lo más grande. Y para terminar la clase vamos a definir qué es una especie, que es un conjunto de organismos muy parecidos y estrechamente relacionados que en condiciones naturales tienen la capacidad de reproducirse. Bueno, aquí tenemos varios tipos de organismos, plantas y animales, y su clasificación, o su nombre, mejor dicho,
que reciben. Acuérdense que se utiliza, ¿no es cierto?, el nombre en latín y va, ¿no es cierto?, el género y la especie indicados ahí. En el caso del hombre, fíjense cómo se va haciendo desde lo más amplio a lo menos amplio, o sea, hasta llegar al Homo sapiens, partiendo del reino. El hombre, el ser humano, pertenece al reino animal, ¿no es cierto? Es un tipo de vertebrado, de la clase mamífero, del orden primate, familia homínidos, género Homo y la especie llamada Homo sapiens. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se va ordenando, ¿no es cierto? Y se va haciendo más específico la clasificación. También tengo el caso del gato, ¿ya? Y también permite aclarar algunos tipos de dudas que puedan tener, ¿ya? Esto para terminar, esta es la clasificación de la materia a nivel total, digamos, ¿ya? La materia desde lo que se considera lo más pequeño, que es el átomo, en términos generales, porque también en el átomo existen subpartículas más pequeñas aún, pero para que ustedes sepan que en términos generales, desde átomos, ¿no es cierto?, hasta llegar a las poblaciones, que tenemos especies, organismos, biosfera, ¿ya? Está todo incluido acá. Bueno, para terminar con esta diapositiva, la próxima clase les voy a dejar una tarea para que primero estudien la materia para poder responder las preguntas. Que les vaya bien, que estén bien de salud. Chao.